Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano de hoy 18 de abril, el programa de cine, de películas, documentales, también anuncios. Hoy, por cierto, traigo un anuncio argentino muy bueno que veremos al final del programa. Bien, llevamos, como bien sabéis, en España por lo menos, más de un mes de confinamiento. Pues empezamos el día 15, estamos ya 15 de marzo y estamos a 18 de abril. Pues no tenéis más que hacer los cálculos, muchísimo tiempo, así que supongo que os habréis hartado, os estaréis hartando, mejor dicho, porque creo de que de confinamiento todavía nos queda bastante. Os habréis hartado de ver películas y lo que nos queda, lo que te rondaré morena, porque esto me da que va para mediados de mayo tranquilamente, así que la parte buena de toda esta historia, y tiene muy pocas partes buenas, pues la parte buena es que tenemos tiempo para ver pelis, leer libros, etcétera. Y aquí yo creo que el contraplano, la contraportada tienen bastante que decir. Ya sabéis, si queréis recomendar alguno, hoy traigo unas cuantas, no sé cuántas me van a entrar, pero vamos, el anuncio va seguro, que me gusta mucho que me enviéis anuncios. Este además que me entraba hoy no lo había visto, es argentino, por lo tanto pues no había tenido ocasión de verlo en televisión, pero bueno, tengo además de eso unas cuantas películas aquí ya listas. Si queréis participar, no tenéis más que enviar una nota de voz al teléfono de la Contra, al 690 82 7909, con una contracrítica que tiene que durar 1, 2, 3 minutos, que no sea menos de uno, que es muy poco para hablar de una película o de cualquier cosa. Si dura 2 o 3 minutos no pasa nada, está muy bien. Y si necesitáis más tiempo, qué sé yo, no sé, 5 minutos, pues si está bien y se escucha bien, esa es la clave de toda la historia, que se escuche bien, no lo dudéis, me la enviáis de cualquier manera. Ya sabéis, os repito el número y pasamos directos al contraplano: 690 82 7909. Y con esto, de cabeza al programa. Empezamos con Sergio, que nos trae la película de la semana. Hoy voy a empezar ya directamente, empezamos con fuerza, empezamos con la película de la semana. No vaya a ser que luego me suceda, como a veces me sucede, que me enrollo con otras películas y me dejo la película buena para el final. No va a ser el caso hoy, porque vamos a empezar con la mejor de todas, que es una película bélica de nacionalidad alemana. Tiene ya unos cuantos años, eso sí, pero vamos, no ha pasado el tiempo por encima de ella. Y hoy por hoy pues es casi, se podría decir que una película casi de culto. Buenos días. Primero de todo quería felicitarle por su programa, me parece excelente y lo escucho prácticamente todos los días. Y tengo para usted una crítica para el contraplano. La película en cuestión es la película Stalingrado. Es una película alemana de la Segunda Guerra Mundial en una batalla, pues que como el nombre de la película indica, es en Stalingrado. Y a mí me ha encantado esta película pues por varios motivos. El primero de todos es que es una película excelentemente hecha, tiene una gran cantidad de extras, de escenarios magníficos, no escatiman en uniformes, se ve que han sabido lo que hacían y me llama la atención por otros motivos, porque es una película ya con bastantes años que rompe, e imagino que sería de las primeras con la típica tendencia de las películas estadounidenses y así, de mostrarnos como buenos buenísimos a los suyos y malos malísimos a los alemanes y a personas de otros bandos, y nos demuestra que los soldados alemanes pues tenían también su lado humano, lo mal que lo pasan en aquellas condiciones atroces. Nos muestra también a soldados rusos e incluso algún tipo de relación que establecen entre ellos y cómo pesa más el lado humano y personal en ese ambiente bélico y de locura y de sufrimiento atroz. No tengo nada más que decir, esta es la primera vez que le mando un audio y de nuevo felicidades por su programa y gracias. Bien, Sergio, vamos a ver, antes de nada, antes de empezar, aquí una cosa, esto es importante, lo mismo, pues claro, eres nuevo y no lo sabías, pero aquí en la Contra no nos llamamos de usted, aquí nos tuteamos, nos podemos vocear también, es decir, los argentinos, uruguayos y demás tienen permitido llamarme de vos, los guatemaltecos también que lo utilizan, por cierto, pero lo del usted nada, no, aquí el usted lo empleamos para el juez y para el inspector de Hacienda y nada más. Esto de emplear el usted para lo que sirve, es decir, para cuando a un tío lo quieres tener
lo más lejos posible, pues, o que la relación dure poco, ya sabéis, como con el inspector de Hacienda, estupendo, pero esto entre nosotros nos llamamos de tú o de vos. Bien, dicho esto, ya está, ya que no es nada, no te lo tomes a mal, es simplemente que nos tuteamos, caray. Bien, pues dicho de esto, una cosa, vamos a ver, Stalingrado es una película sobre Stalingrado, pero es que hay muchas películas sobre Stalingrado. Es una de las batallas más famosas de la historia, de las más gordas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial realmente tiene muchísimas batallas, algunas épicas, pero de las que más películas se han hecho han sido de dos: el desembarco de Normandía, en el frente occidental, y Stalingrado en el frente oriental. Son los dos grandes episodios. Uno tuvo lugar entre el 42 y el 43 y otro ya en 1944. Esto ha llevado a que se hiciesen, a que se hayan hecho un montón de películas, algunas extraordinarias. Los alemanes, que yo tenga constancia, han hecho 2 películas sobre la batalla de Stalingrado. Los rusos creo que han hecho 4 tranquilamente. Una de ellas, por cierto, de hace poco tiempo, de hará 4 o 5 años, una cosa así. Los británicos hicieron otra hace, no sé, 20 años, el año 2000, por ahí, no lo recuerdo bien, muy celebrada, que se titula Enemigo a las puertas. Supongo que la habréis visto también. Si os interesa el cine bélico, la película estaba muy bien. Si la tenéis por ahí, la podéis recomendar sin miedo. Pues bien, esta que nos traes es la segunda Stalingrado alemana. La primera la habían hecho esta es del año 1993. Vamos, yo la recuerdo a la perfección porque fui a verla al cine. En aquel momento yo estaba estudiando la carrera, la de historia precisamente, y claro, cualquier película histórica que saliese, pues literalmente que perdía los papeles para ir a verla. Si me ponían la estrena del día 7, bueno, yo estaba poco menos que el 7 o el 8, ya estaba haciendo cola en la taquilla del cine para ver la película. Y me encantó, no te lo voy a negar. Es un peliculón. Bueno, la primera de ellas fue en el año 59. Esa evidentemente no la pude ir a ver al cine porque no había nacido yo todavía. Faltaban muchos años para que yo viniese al mundo. Pero vamos, que esa película del 59 no está mal. No la recuerdo mucho porque la vi hace, no lo sé, 20 años tranquilamente, y encima subtitulada, así que no os digo más. Una cosa era la película en alemán subtitulada en inglés, hasta ahí leo. Ya os podéis imaginar y además en un formato de vídeo me la pasaron en un pendrive, no iba en un pendrive, creo que iba en un DVD de estos, un CD de cuando nos pasábamos las películas en CDs. Bueno, no tengo muchos recuerdos, pero vamos, era una película muy distinta, de otra época, hecha de otra manera. También es cierto que en el año 59 habían pasado solo pues 16 años de la batalla. La guerra mundial la tenía muy cerca. El 59 pues había acabado en el 45 y por lo tanto quedaban muchos combatientes vivos. Es decir, había en Alemania, en toda Europa, mucha gente todavía joven que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. En el año 93 habían cambiado ya sustancialmente las cosas. Habían pasado 50 años de la batalla de Stalingrado. De hecho, esta película se hizo a propósito para conmemorar el 50 aniversario de Stalingrado. Se estrenó, si mal no recuerdo, algo así como el mismo día que la rendición de Stalingrado. El febrero del año 1993 lo habían calculado la productora alemana para que se estrenase, y no sé si el mismo día o el día anterior. Vamos, que quisieron hacer que coincidiese de manera prácticamente exacta. Esto, claro, al hacer una película 50 años más tarde, ya la perspectiva es muy distinta. Evidentemente, en el año 93 quedaban muchísimos supervivientes de la guerra, eran ya mayores. Bueno, de Stalingrado quedaban poquitos porque hubo pocos alemanes que sobreviviesen a aquella carnicería. Sabéis que a los que no mataron en la propia Stalingrado, se los llevaron presos a Siberia, volvieron a Alemania realmente pocos y en un estado de salud deplorable. Así que para el año 93 quedaban muy pocos supervivientes. Si es que quedaba alguno, supongo que alguno quedaría, pero vamos, quedaban muy poquitos, y el resto eran supervivientes de la guerra, sí, por supuesto. En el año 93 todavía eran gente mayor ya, pues gente de 80 años, 70, 80 años, de los que habían combatido, estoy diciendo. Hoy por hoy, evidentemente, ya en el año 2020 no queda ningún superviviente de Stalingrado, y de la guerra mundial pues queda alguno, pero realmente mayor. Pensad que cuando empezó la guerra, en 1939, pues los que tenían 20 años en aquel entonces, hoy tienen 101 años. Por lo tanto, algún centenario o nonagenario, tal, pues queda, pero muy poquitos.
queda, ¿eh? Si buscáis por ahí, todavía hay algún superviviente que evidentemente no de oficiales ni nada por el estilo, simplemente soldados de a pie. Bueno, la cuestión es que a esta película le metieron dinero, bastante, fue una de las películas más caras del cine alemán en aquel momento, le metieron muchos millones de marcos, no recuerdo la cantidad, le metieron buenos actores, le metieron rodaje gastándose el dinero, se rodó en Finlandia en pleno invierno. El director, que es Josef Vilsmayer, era poco menos que un Nobel, eso sí, era un tipo que tenía ya pues más de 50 años tranquilamente, muy consagrado, pero no era un director consagrado, creo que era su segunda o su tercera película. Él había sido hasta ese momento operador de cámara, de ahí que uno de los puntos fuertes de Stalingrado es cómo se mueve la cámara. La cámara se mueve de manera magistral, lo cual tampoco es extraño. Si un director de cine viene de la dirección de fotografía, como director le va a dar mucha prioridad a la fotografía. Si viene de operar la cámara, pues al movimiento de cámara le va a dar mucha prioridad. Pero bueno, que Vilsmayer se demostró luego que era un gran director de cine, como se pudo ver en esta película. Otro que es uno de los protagonistas, que también era prácticamente Nobel en aquel momento, que es el actor protagonista, que se llama Thomas Kretschmann. Hoy es una de las estrellas más rutilantes del cine alemán, y no solo del cine alemán. Kretschmann ha hecho cine en Estados Unidos, ha hecho cine en inglés, le escogen cada vez que quieren hacer una película, que necesitan un oficial nazi, ¡zas! Ahí tenemos a Kretschmann. Este lo tenemos también, es el que hace de Fegelein en El hundimiento, aunque El hundimiento es una película alemana. De hecho, en el último Stalingrado, el que hicieron los rusos, hará, como os he dicho antes, 4 o 5 años, el que hace de oficial alemán es de nuevo Kretschmann, pero claro, con 20 años más. Es decir, ya no hace de... Bueno, en esta película lo que interpreta es a un teniente. Interpreta al teniente que va de segundo en el pelotón protagonista. Es la historia de un pelotón. Stalingrado es esencialmente eso. Es la historia de un pelotón de la Wehrmacht en la batalla de Stalingrado. Esa aproximación, es decir, tomar un pelotón, te permite aproximarte muy bien a la batalla. Es decir, sumergirte en ella como un soldado más. En Enemigo a las puertas, que es esta que hicieron los británicos en el año 2000, que está muy bien, está con Joseph Fiennes y demás, es una muy buena película, Jude Law y demás. Bueno, ahí lo que intentan retratar, o lo que retratan, es un duelo a muerte entre un francotirador ruso y un francotirador alemán, lo cual está muy bien y es una perspectiva diferente, pero la batalla de Stalingrado no fue una batalla de francotiradores. Fue una batalla de pelotones, de edificio en edificio, de habitación en habitación. Bueno, como si habéis estudiado un poco la batalla, sabréis que era muy normal que en el piso cuarto estuviesen los rusos y en el quinto los alemanes, o que en una habitación hubiera un ruso y en otra habitación un alemán, y tratasen de aniquilarse mutuamente. Fue una batalla realmente angustiosa. Bien, lo que hace esta película realmente especial es lo descarnada que es. Pero no os imagináis hasta qué punto. ¿Qué es lo que Vilsmayer busca? Es decir, él no quiere en ningún momento dulcificar la batalla, ni dulcificar la guerra, ni buscarle heroísmo. No hay héroes en esta película, ni los quiere el director. En esta película lo que hay es unos tipos, las últimas, completamente embrutecidos ya por la guerra, que luchan desesperadamente por sobrevivir y por salir de allí con vida. Poco menos que es imposible salir de allí con vida, porque es una batalla que desde el principio tienen básicamente perdida los alemanes. En el momento en que se cortan los suministros, se queda aislado el sexto ejército, le forman la bolsa, lo rodean los soviéticos. A partir de ahí esa batalla ya estaba perdida. Los soldados en el interior de la bolsa se lo podían imaginar, les faltaba comida, les faltaba munición, no recibían refuerzos, etcétera. La tenían perdida de antemano. Bueno, realmente son dos batallas las que se ven en esta película. Por un lado está la batalla propiamente dicha, es decir, la que libran estos soldados, la que libra este pelotón contra los rusos, que por cierto apenas aparecen en pantalla, y la que libran contra sus propios oficiales, que les envían al matadero, sin la más mínima piedad. De hecho, especialmente el capitán del pelotón, que es un tipo, un nazi fanático, a quien sus hombres no le importan absolutamente nada. Y eso, evidentemente, pues les lleva a tomar medidas, y lo que hacen es desertar. El capitán de Stalingrado, de hecho, es la antítesis del capitán de Salvar al soldado Ryan, que es una película también de los años 90, del año 98 exactamente, de 5 años más tarde, que interpreta a Tom Hanks. Así que si hay un villano en esta película, es este tipo, es este capitán. Pero vamos,
No os cuento más porque creo que ya me estoy pasando. Es una película bastante dura, cine bélico en estado puro y además sin condicionamientos de ningún tipo. Es algo que buscaba Filmmeyer a propósito y lo consigue de sobra. Vamos, tras verla, es una película que te deja pensativo durante bastante tiempo. Es fácil extraer enseñanzas sobre una batalla que nunca debió librarse y sobre la naturaleza que adquirió el Frente del Este. Una guerra total, una guerra implacable, en la que todos los horrores se dieron cita. Bueno, la película está muy bien, no hace falta ni que la compréis si tenéis Amazon Video, está porque la he visto yo por ahí, no sé si estará en Netflix, habría que echarle un vistazo. En Netflix lo que tienen es Enemigo a las puertas, si mal no recuerdo, de modo que la podéis ver, está por supuesto más que disponible en DVD, etcétera. Pero bueno, que si no la habéis visto os va a gustar mucho. Un título muy recomendado, vamos, tanto que es la película de la semana. Seguimos con Pablo de Barcelona, que nos trae un documental. Hola, quería recomendar un documental que he visto en Netflix recientemente que se llama The Lovers and the Despot y que cuenta la historia de el secuestro de un director de cine bastante famoso de Corea del Sur y que fue secuestrado por encargo del dictador Kim Jong-il. El documental es bastante sorprendente, muy interesante y por momentos incluso tiene momentos bastante bizarros y hace me parece que emite una de las pocas grabaciones que hay en audio del dictador Kim Jong-il, entre otras muchas cosas muy interesantes. No quiero contar mucho del documental porque no quiero hacer spoilers y merece mucho la pena verlo manteniendo un poco el misterio. Venga, un saludo y enhorabuena por el programa. The Lovers and the Despot, es decir, traducido de Los amantes y el déspota, se titula igual en español, es decir, no busquéis como Los amantes y el déspota porque no la encontraréis. Bueno, la verdad es que tampoco tiene mucha dificultad y el título incluso es hasta bonito, The Lovers and the Despot. Bueno, este es un gran documental del que efectivamente no se puede contar mucho sin estropearlo. Os dejaba ayer a los que sois patronos o miembros del canal de YouTube o fans en iVoox, os dejaba un vídeo sobre Searching for Sugar Man y os venía a decir lo mismo, que es este tipo de documental. También, bueno, Searching for Sugar Man es mejor documental, que por lo menos a mí me gustó más que The Lovers and the Despot, pero os comentaba en el vídeo que era difícil hablar de ese documental sin dar spoilers, es decir, sin contar un poquito de lo que iba al documental y tuve que estar haciendo ahí delante de la cámara un poco encaje de bolillos para contaros algo, para invitaros a verlo, pero sin contaros el documental en sí o la historia en sí. Pues con The Lovers and the Despot pasa un poco parecido. Este cuenta una historia también un poco irreal, increíble, como la de Searching for Sugar Man, que bueno, por lo menos parece increíble, pero ¿qué ocurrió en realidad? ¿Qué ocurrió en los años 70, finales de los 70, principios de los 80? Cuando a Kim Jong-il, que era el padre del actual líder, de Kim Jong-un, y el hijo del líder anterior, de Kim Il-sung, es decir, son tres, es una auténtica dinastía lo que hay en Corea del Norte. Bueno, pues todavía su padre vivía, y él era una especie de príncipe heredero, en los años 70, fanático del cine completo. Ya sabéis que le gustaba Elvis Presley, el rock y estas cosas, y muchísimo las películas de Hollywood. Bueno, pues quiso montar una industria cinematográfica en Corea del Norte, y no se le ocurrió mejor idea que secuestrar a una actriz surcoreana que tenía mucho éxito y a su esposo, que era un director de cine surcoreano también que tenía mucho éxito. Total, mediante una misión los secuestró en Corea del Sur y se los llevó a Corea del Norte para trabajar para él, con la idea de que montasen allí una industria cinematográfica que le hiciesen películas esencialmente para él. La historia, como es, ojo, esta historia es completamente real, no me estoy inventando nada, podéis buscar por internet y encontraréis la información pertinente. La historia se merece un documental. Eso es indiscutible. Es más, este documental, que es relativamente reciente, es del año 2016, ya se ha tardado mucho en hacerlo. Esto sucedió a finales de los 70 y casi 40 años hasta que hicieron el documental. Y además es que es un documental muy bien hecho. Es un documental que te engancha desde el principio. Participa, de hecho, la propia mujer secuestrada, la actriz. El director no pudo participar porque se había muerto unos años antes.
y la mujer murió poco después de estrenar el documental, no sé si en 2017, una cosa así. Lo sacaron, se hizo el documental muy famoso, se habló de él, etcétera, y esta mujer murió. Ella creo que hace la narración, si no me equivoco. Bueno, a mí el documental este me gustó mucho, es largo, eso sí, más de hora y media, pero está muy bien hecho, y el director consigue una cosa que es difícil en los documentales, que es mantener cierta intriga. Aunque el episodio histórico en sí ya lo conozcas, que puede suceder, yo por ejemplo sí lo conocía, aunque no con tanto detalle, era un episodio estos de la historia de los países comunistas que me había llamado la atención hace mucho tiempo cuando me enteré de él. Bueno, pues esta vez lo que te hace es que te mete más a fondo y por supuesto vas a buscar más información, ¿no? Pero vamos, que lo cuenta muy bien, el relato está bien construido y tira mucho de material de archivo, que a los que somos aficionados al género documental nos gusta el material de archivo porque no se queda todo. Las reconstrucciones, por ejemplo, pues están bien, pero a mí me gusta más el material de archivo. Vamos, que se te pasa volando esto de The Lovers and the Despot, y según terminas, como os he dicho antes, quieres saber más sobre el tema. Automáticamente ya vas a internet como un loco a buscar más información sobre los secuestrados, sobre la historia en sí, los detalles, etcétera, lo que pudieron hacer en Corea del Norte y demás. Bien, seguimos con Laureano, que es un contraescucha de México, que nos trae una película de fantasía muy popular con un personaje más popular todavía. Muy buen día, Fernando, y también buen día a todos los escuchas. Bueno, he escuchado el programa El Contraplano del sábado 2 de noviembre y bueno, lo que debo admitir que captó inmediatamente mi atención fue que estaba titulado pues con el título de la película Brasil, película que he visto y realmente me ha gustado mucho. A mí también me gusta mucho el trabajo de Terry Gilliam. Y luego, en un momento mencionaste la película del Barón Munchausen, también de Terry Gilliam, lo cual me recordó que ese filme en particular no lo he visto, pero he visto la versión que se hizo en los 40. Y sí, en los 40, en pleno régimen nazi. Es un caso muy, muy interesante. A mí realmente me gusta mucho esa película y tal vez uno pudiera llegar a pensar, si se hizo en pleno régimen nazi, por supuesto que tiene impreso algún índole ideológico y no, me lo creas o no, no lo tiene. Es una película realmente muy interesante en ese aspecto. Em, y bueno, también quería agregar algo. Em, la película de Brasil de Terry Gilliam y la que hizo él del Barón Munchausen, junto con otra más llamada Time Bandits, las tres pertenecen a un conjunto denominado la trilogía de la imaginación. El motivo de esto es porque estas tres películas comparten un tema en común y es la lucha por la imaginación y la libertad de pensamiento. Esto a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, el detalle es que de estos tres filmes de la trilogía de la imaginación de Terry Gilliam, solo he visto la de Brasil y me faltan las otras dos, su versión de las aventuras del Barón Munchausen y la de Time Bandits. En cambio, de la historia del Barón Munchausen, bueno, solo he visto esta versión de los 40, que realmente es un caso muy, muy interesante, insisto. O sea, uno no se imagina que una película como esta se haga en pleno régimen nazi. Pero bueno, espero resulte de interés. Y de hecho, cabe mencionar que la película del Baron Munchausen tiene muchas versiones desde principios de siglo. Un par de versiones rusas, una hecha por un francés. Y bueno, si se asoman a la wiki, ahí aparece el listado. Y bueno, sin más que aportar, espero que tengan un buen día todos, incluyendo tú, Fernando, y hasta pronto. Las aventuras del Barón Munchausen de Terry Gilliam es una auténtica delicia.
En fin, creo que la habréis visto, es una película ya relativamente antigua, desde el año 1988. Yo la recuerdo haberla visto en aquel entonces, me gustó mucho, la he vuelto a ver en más ocasiones. No recuerdo la última vez que la vi, pero lo mismo, han pasado 15 o 20 años tranquilamente, pero sí recuerdo que en los 80, cuando la vi por primera vez, me gustó mucho. Yo era todavía un chavalín, ¿no? Tendría, pues con el 88, pues todavía era un adolescente, y me gustó bastante. Es una película buenísima, es muy divertida, un poco locoide, ya sabéis, Terry Gilliam. Bueno, cuando hablábamos de Brasil aquí hace unos meses, en fin, el sentido de la vida de los Monty Python, ¿no? Terry Gilliam tiene un estilo peculiar suyo, ya digo, locoide, a mí me apasiona. En fin, la cuestión es que no gustó mucho en el cine cuando se estrenó, se dio un castañazo de padre muy señor mío, no recuperó, no creo que ni la mitad de lo que habían invertido en la película, y nada, pues como otras tantas películas, se invierte mucho dinero, no se recuperan, pero luego, como sucede también con muchas películas, se convirtió posteriormente en un título de culto. Es decir, ya a partir de los años 90, cuando había pasado tiempo desde su estreno, gente la recuperó, el VHS, etcétera, y andaban todos con el Barón Münchhausen. Bueno, fue una pena, la verdad, porque este tortazo que se dio en la taquilla dio a Gilliam pues la impresión de que el pobre no hacía nada, porque también se había dado con Brasil, le había salido muy mal, pero bueno, también fue una pena por otra razón, y es porque desde 1988, la fecha de estreno de esta película, nadie más se ha atrevido con el Barón Münchhausen, que es un personaje literario muy sugerente, un personaje creado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, creado por un novelista alemán que se llamaba Rudolf Erich Raspe. Antes de eso, el Barón Münchhausen había sido llevado al cine en muchas ocasiones. De hecho, es de los personajes novelísticos que empiezan a utilizar los directores de cine desde el principio de la historia del cine. Méliès, por ejemplo, hizo una película sobre el Barón Münchhausen en el año 1911, una película muda, lógicamente. Luego hicieron versiones en Italia, las hicieron en Inglaterra, las hicieron incluso en Checoslovaquia. Total, que en el año 43, en plena guerra mundial, bueno, cuando ya habían cambiado las tornas, después de Stalingrado, esto que acabamos de ver hoy, y los alemanes se retiraban ya a toda prisa de todos los frentes, pues justo en ese momento la cosa estaba muy malita en Alemania, los bombardeos empezaron a ser el pan nuestro de cada día, faltaba algo de comida. Realmente en la Alemania nazi no faltó comida hasta el último año, pero los alemanes empezaron a sentir la guerra, empezaron a sentir que estaban en guerra a partir del 43. Antes de eso, los 4 años anteriores ni se habían enterado de que estaban en guerra. Bueno, pues ese año Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, encargó a la UFA, que eran los estudios de cine de la Alemania nazi, que hiciesen una gran producción en color del Barón Münchhausen, que era un personaje muy popular, lógicamente, en Alemania. La idea que tenían era que subiesen un poquito la moral, sobre todo en la retaguardia, no tanto de la tropa, que estaban retirándose y estaban cayendo como chinches, sino en la retaguardia. Los alemanes habían desarrollado, de hecho, su propio sistema de color, su propio material de cine para color, lo había desarrollado la empresa Agfa. Los que os guste la fotografía y fotografiaseis antes de la revolución digital, es decir, hará 20 años o 30 años, recordaréis las películas Agfa, que tenían muy buena fama porque eran bastante buenas. Bueno, la cuestión es que Agfa había desarrollado su propio sistema de color y es el que emplearon. El color en el año 43 era todavía una tecnología ya común, pero novedosa. Y encajaba además a la perfección con un tipo de historia fantástica como la de Münchhausen, al 100%. Otra de las peculiaridades de esta película, como bien señala Laureano, es que no tiene contenido propagandístico, a pesar de venir de la factoría de Goebbels, la factoría de Goebbels de la UFA, también se la conocía como el prostíbulo de Goebbels, porque se acostaba con todas las actrices. Era una película que trataba de levantar la moral, levantarla, es decir, sé que estáis fastidiados, que os están bombardeando, que falta algo de comida, que no hacéis más que recibir cadáveres del frente y noticias de que han matado a vuestro hijo en tal o en cual batalla. Bueno, pues vamos a poneros una película en color, fantástica y con mucha inversión. Pero con todas, en una historia como la del Barón Münchhausen era difícil introducir propaganda, porque es que es un personaje ficticio. No es ficticio del todo, pero el Barón Münchhausen que aparece en las películas es ficticio. Es un tipo que presumiblemente pues había vivido en el siglo XVIII y no se podía meter mucha propaganda nazi. El personaje en sí es real, es decir, tiene una base real. El Münchhausen existió como tal. No era un barón, era un aristócrata menor de Hannover de principios del siglo XVIII, no de finales.
parecer lo que hizo este hombre fue viajar a Rusia, en aquella época se puso ahí al servicio de la zarina, pues es de la zarina Isabel sería, porque luego ya vendría Catalina la Grande, ingresó en el ejército ruso y participó incluso en la guerra contra los otomanos. Bien, sobre ese personaje real que había vivido 40 años antes, es sobre el que Raspe construyó el personaje del barón Münchhausen que ha llegado hasta nuestros días y sobre el que se harían posteriormente pues todas las películas. Bien, se me está yendo el programa, estoy mirando el reloj y me empiezo a desesperar. Vamos ahora ya con el anuncio, vamos con Sebastián que nos trae esto que os decía, una publicidad de una marca en Argentina muy famosa. Como habías pedido publicidades, se me ocurrió traerte esta, una publicidad argentina de una marca de productos alimenticios, Marolio, que podría decirse que ya forma parte de la cultura popular. Hace muchos años la marca Marolio era conocida por sus publicidades de aceite en la radio diciendo Marolio, uy, qué óleo, o algo así. Pero después, afortunadamente, evolucionó y tiene desde hace bastante tiempo una publicidad muy buena porque tiene una cancioncita muy pegajosa y lo que hace es simplemente detallarte los productos que vende y transmitirte que te acompaña durante el día. Así que me pareció buen ejemplo para traer al contraplano. Te dejo el link para que puedas compartirla con los demás oyentes. Un saludo. Por lo que veo, Marolio es una marca argentina celebérrima, porque he estado viendo el anuncio este y alguno más y creo que todos los argentinos la conocéis, ¿no? Es decir, por lo que he podido ver, no solo es tremendamente conocida en Argentina, sino que además vende a buen precio. Pero vamos, que por lo que he visto podrías llenar la despensa entera de productos Marolio y comer en condiciones. No solo no morirte de hambre, sino comer además bien. El anuncio que me envías está muy bien, os lo enlazo en la descripción del programa por si queréis echarle un vistazo. Es un anuncio musical, arquetípico, con un jingle muy pegadizo, un lema publicitario muy fácil de recordar. Marolio le da sabor a tu vida. Con esto, con la musiquilla, pues, y claro, le tiene que dar sabor porque Marolio es un fabricante de comida, no puede darle color, por ejemplo. Claro, el tema es cómo anuncias eso, cómo anuncia una empresa que no es que haga tomate, no es que haga café, hace de todo. Pues leyendo el catálogo de productos, que es un catálogo extensísimo, interminable. Hacen de todo, hacen café, hacen picadillo, hacen conservas de pescado, sardinas, atún, legumbres como las lentejas, yerba mate. La yerba mate es eso que los argentinos, los uruguayos, los paraguayos se pasan el día bebiendo y que los gallegos, como yo, pues no terminamos de entender, por más que lo veamos. Hace unos meses vino a Madrid un oyente de Asunción, de la capital de Paraguay. Bueno, la cuestión es que quedamos, cenamos y luego la llevé en la Vespa por Madrid. Bueno, pues en el baúl trasero de la Vespa me metió su termo, que ellos llaman terere, que ya la palabra me maravilló eso, el terere. Me metió su termo con la yerba mate al lado y la cuestión es que se derramó un poco de la yerba mate, por suerte no del mate en sí, estaba bien cerrado el terere, un poco de yerba mate y se quedó durante meses ahí en el baúl, en el fondo, ¿no? No era mucho. Total, que cada vez que abría el baúl me acordaba de Paraguay y de la afición por el mate. Decía, bueno, es una hierbecita así. La verdad es que no os puedo decir qué tal sabe, porque no lo he probado. Cada uno de esos, de los consumidores, que en Uruguay, Paraguay, Argentina, es prácticamente todo el mundo, lleva su bombilla, que es el lugar ese donde lo beben, con una especie de pipa. Y bueno, la afición que tienen es, como bien sabemos, tremenda. De ahí que uno de los primeros productos que dice en este anuncio dice café, no sé qué, y mate. Como que sepáis que lo principal, los fundamentales los tenemos. Podemos vivir sin lentejas, podemos vivir sin atún, pero eso sí, sin café y sin mate uno no puede enfrentar el día, lo cual dice mucho y muy bueno a favor de los argentinos. En fin, el anuncio está muy bien y me temo que es bastante efectivo porque apela a la emoción y sobre todo una cosa muy difícil de conseguir, que es la identificación de marca. Y en este caso creo que Marolio lo ha conseguido con creces. Ya os digo, os dejo el anuncio por si le queréis echar un vistazo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos el contraplano de hoy. Y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.